La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria al 11.25%. Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejorarían los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año. Significa que por esa razón el ministro de Hacienda se retira de la Junta Directiva del Banco de la República en el día de hoy. La Junta Directiva del Banco de la República acaba de decidir, por mayoría, incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés, que es, yo creo, el fin que siempre tiene que cuidar, ¿no es verdad?, el Banco de la República y pues de ahí su independencia. Así se planteó desde el comienzo. Lo que sorprendió fue la reacción que tuvo el gobierno de Gustavo Petro, que inmediatamente produjo la salida, y no la salida, sino el retiro de la Junta del propio ministro de Economía, de Hacienda, quien dijo que no estaba de acuerdo y que no iba a constar con esa decisión que iba en contra de los trabajadores colombianos y en contra de la economía colombiana. Posteriormente, el presidente de la República, Gustavo Petro, en un trino, más o menos salió a decir, no más o menos, dijo muy claramente que lo que estaba ocurriendo con el banco tenía que ver con el hecho de que esa entidad solo estaba buscando aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros. Y prácticamente lo que dijo fue que estaban al servicio de la banca y en contra de el pueblo colombiano. En esas estamos. Así nos amanecimos hoy en Colombia, con una ruptura que por primera vez se da entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco Central, conocido como el Banco de la República, una institución que ha sido concebida como independiente del gobierno de turno, pero en la que tiene siempre asiento el ministro de Hacienda. Hoy ese ministro de Hacienda decide retirarse y estamos pues ante una ruptura, se puede decir, la primera vez que se produce ese tipo de rupturas. Generalmente este tipo de opiniones encontradas pues se debatían precisamente en la Junta del Banco y se llegaban a buenos puertos y se solucionaba de esa manera. Primera vez que no se soluciona así. Para entender qué significa, hasta dónde va este gesto que ha decidido hacer el presidente Gustavo Petro y la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, pues hemos invitado a una persona que viene mucho aquí a fondo, el exministro de Hacienda, imagínense, de este gobierno, entre otras cosas, José Antonio Campo, quien también fue miembro del Banco de la República. Entonces, no solamente como ministro atendió, sino que también en su momento también fue parte de esa junta. Bienvenido aquí a fondo, exministro. Bueno, muchas gracias de nuevo, María Jimena, por invitarme. Primera reflexión.
cuando usted ve que el ministro sale y dice, ¿sabe qué? Yo no voy a conectar con esta decisión que tomó la Junta de aumentar las tasas de interés para enfrentar el tema de la inflación. Antes de empezar a entender por qué la Junta tomó esas medidas, ¿qué opinión le merece a usted la decisión del ministro de Hacienda y pues la que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro, de acusar pues a esta junta de ser una junta que está al servicio de los banqueros? Pues me parece que es una decisión no solamente inconveniente, sino incluso ilegal, porque el ministro de Hacienda es legalmente el presidente de la junta directiva del Banco de la República, así lo establece la ley, siguiendo por lo demás pues las normas que estableció la Constitución de 1991. Y por lo tanto el ministro tiene que asistir a la Junta y participar en ella. Ahora, el diseño de la Junta tiene un representante del gobierno, que es el ministro, pero las decisiones se toman por mayoría. Y la mayoría, en este caso, fue por los 100 puntos. Entonces, el gobierno tiene que aceptar la decisión de la mayoría. De hecho, lo aceptó, por ejemplo, en enero. En el pasado, pues, ha habido momentos en los cuales ha ocurrido también que digamos, la posición de la Junta no es exactamente la posición del ministro. Pero siempre el ministro pues, correspondiente ha aceptado la decisión de la Junta. Entonces, esta es la primera vez en que hay una decisión en que está en desacuerdo el ministro y el ministro se retira de la reunión. Incluso hasta anuncia que no va a volver a la Junta. Eso es una decisión absurda y, a mi juicio, no solamente, digamos, inconveniente, sino ilegal. Que el ministro tiene, o sea, una de sus responsabilidades del ministro de Hacienda es presidir la Junta Directiva del Banco de la República. Y cuando usted dice que es ilegal, he oído, por ejemplo, a otros exministros de Hacienda diciendo es que no solamente es ilegal, sino que puede terminar siendo sacado del puesto, porque se van a presentar las demandas. Y eso puede suceder, que el actual ministro de Hacienda termine, digamos, sacado del puesto por no cumplir con la ley. Entiendo que es correcta esa apreciación. Es decir, yo pues obviamente no conozco mucho el marco legal correspondiente, pero entiendo que la norma establece que obviamente la Junta no se puede reunir sin el ministro. Entonces, si el ministro no va a la Junta por 2 sesiones consecutivas, lo que acontece en la práctica es que está incumpliendo su deber y puede ser destituido por el procurador. Exactamente. Entonces, vamos a la decisión. Leonardo Villar, que es el presidente del banco, salió y dijo en su rueda de prensa que no, en la que no estuvo ya el ministro, porque ya se había salido, retirado de la Junta, anunció que debido a todos los números que tenían, que decían que iba a aumentar la inflación, los índices de inflación para este año, habían decidido por mayoría aumentar estos 100 puntos. ¿Usted cree que esa es la decisión correcta? Lo hicieron por mayoría, como bien lo dijo él, ¿no? ¿Cómo considera usted esta medida? Bueno, obviamente como todas las medidas del banco y todas las del sector público puede ser discutida la conveniencia, ¿no? Ahora, yo creo que la justificación que ellos tienen, digamos, para la decisión de aumentar la tasa es correcta. En el sentido, digamos, que las expectativas de inflación han aumentado casi 3 puntos porcentuales, ¿no? O sea, y de hecho la inflación esperada para fin de año, y vamos para allá, creo yo, es de más del 6%, que es 3 puntos por encima de la meta del Banco de la República, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, uno sí puede decir, bueno, es justificable el aumento de la tasa de interés. Incluso uno puede decir, bueno,
son 2 puntos lo que ha aumentado el Banco, 2 puntos porcentuales lo que ha aumentado el Banco de la República, ¿no? Que es menos que el aumento de la inflación esperada, para ponerlo de alguna manera. Entonces, de pronto no están exagerando, ¿no? En la decisión. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué hay que tomarla tan rápido, digamos, a comienzos del año y no pues más gradualmente? Esa es una buena pregunta. A mí los miembros de la Junta lo que me dicen sobre eso es que ellos consideran que es conveniente adelantar las decisiones y no tener junta tras junta la expectativa de aumento de tasas. O sea, en otras palabras, esa sería la última alza o el último aumento de tasas de interés. Eso pues, lo veremos en la práctica, pero digamos yo estaba anticipando a este aumento inflacionario para frenarlo de alguna manera y uno puede decir, bueno, por otra parte, pues no hay los otros efectos negativos que puede tener el aumento de la tasa, que son sobre, digamos, el empleo y la actividad económica. En el sentido de que hasta ahora, pues los datos de empleo son positivos, incluyendo la última encuesta que dio a conocer el DANE, que fue la encuesta de febrero. Y en materia de actividad productiva sí hay una pequeña desaceleración, pero digamos, la recuperación de la economía se mantiene. Entonces, en ese contexto, pues uno dice, bueno, darle la prioridad a la inflación sobre el empleo y la actividad económica podría tener algún sentido. Entonces, yo creo que digamos, si uno puede discutir largamente si 100 puntos, por ejemplo, hubiera sido mejor 50. Digamos, uno puede discutir ese tema. Digamos, los mercados esperaban de 50 y de 75, y el banco pues de autos 100. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, de pronto podría haber sido más moderada, pero digamos lo que ellos dicen es que eso genera la expectativa que la próxima vez va a haber también otro aumento. Entonces, por ahora yo creo que han generado la señal de que los aumentos ya se dieron. Bueno, y frente al argumento que esboza el gobierno de Gustavo Petro, y el propio ministro dio a entender así, diciendo que esto iba en contra precisamente del estado actual de la economía, que iba a golpear a los que se beneficiaron de tener un mejor salario a raíz del aumento que él hizo, y que esta era una política que iba a ayudar a los banqueros. ¿Usted qué les dice? Bueno, digamos, la segunda parte es totalmente falsa. Los banqueros, esto le aumenta el costo también. O sea, ellos van a aumentar las tasas de interés, pero le ha aumentado el costo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes se benefician? Pues son los que tienen activos financieros, que tienen, pues, digamos, depósitos a término en el sistema financiero, etcétera. Serían los que se benefician de la política. Pero también ellos no es muy claro, porque en términos, como decimos los economistas, en términos reales, o sea, y ajustados por inflación, puede que no haya ningún aumento. Como le dije anteriormente, si la inflación va a aumentar 2 o 3 puntos y la tasa aumentó 2 puntos porcentuales, pues en realidad el beneficio para ellos también es nulo. O sea, en otras palabras, todos estamos sufriendo por el aumento de la inflación. Esa es una forma sencilla de decirlo, pues, y el aumento de tasa, pues, en ese sentido es conveniente precisamente para lograr el objetivo de reducir la inflación. Ahora, el argumento del presidente sí no tiene ni pie ni cabeza. Digamos, de que está aumentando el costo de la deuda pública, ¿no? De hecho, digamos, en todos mis escritos yo he puesto una notación muy sencilla. Digamos, si uno tiene en cuenta digamos, uno compara con diciembre del 2023 a diciembre del 2025, ¿no es cierto? La tasa, el Banco de la República redujo la tasa de interés 4 puntos porcentuales y los bancos un poco más de 4 puntos porcentuales, ¿ok? Entonces, digamos, esa fue como la tendencia general, pero los títulos del gobierno, o sea, los TES aumentaron la tasa de interés. Entonces, el problema de los TES no es la política del Banco de la República, es el alto déficit fiscal. Sí. O sea, y la alta deuda pública. Entonces,
digamos, la responsabilidad del gobierno, no es del Banco de la República en esa materia. O sea que, desde luego, digamos, detrás de todo esto está el tema del déficit fiscal y la manera como el gobierno ha decidido manejarlo. Pero, sin embargo, en ese sentido, pues mire lo que dice el presidente Gustavo Petro. Dice que la subida de las tasas de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal. Una pregunta, pero ¿por qué no mencionó el aumento del salario mínimo como uno de los factores que aumenta la inflación? No. Por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, ese pequeño detalle, ¿no? Sí. Digamos, puede decir, hay un aumento de costos financieros. Ahora, la tasa de cambio, nuevamente, buena parte es culpa del gobierno, porque lo que está haciendo es endeudarse en el exterior y traer los dólares a Colombia. Entonces, gran parte de la revaluación que ha habido este año es por el ingreso de los dólares de la deuda pública que se ha contraído internacionalmente. Entonces, perdón, presidente, mencioné esos dos factores que se le olvidaron en su trino. Digamos, tanto el efecto pues, del salario mínimo sobre la inflación, sí, como el efecto el ingreso de la deuda pública contraída en el exterior, digamos, que ha generado revaluación. Cuando uno, digamos, de aquí para allá, ¿qué va a pasar? Porque es que cuando uno estudia qué es lo que pasa siempre con los gobiernos y el Banco de la República, todos los gobiernos, y me acuerdo sobre todo en el gobierno de Uribe, el intento que tenía Uribe también a través, no solamente de sus políticas, pero a través de nombramientos que hacía en la Junta, pues de controlar el banco. Y fue una discusión muy grande en su época, porque el gobierno de Uribe intentó horadar la autonomía del banco. No lo pudo hacer, pero fue una batalla muy dura. Y se dio en unas circunstancias muy difíciles. Es lo mismo que estamos viviendo. Siempre ha habido esa decisión por parte de los presidentes de meterse y gobernar e imponer la gobernanza sobre el banco. Yo no creo, yo francamente no creo, porque y habría que ver, pues, como dice, como acaba de señalar, lo que hizo Uribe no tuvo éxito. O sea, el gobierno nombra a los miembros independientes de la Junta, ¿cierto? Pues legalmente son dos, a ver, pero si renuncia uno, pues nombra un tercero o cuarto, ¿no? Eso ocurrió, pues, en varios gobiernos, incluyendo este, digamos, el gobierno ha terminado nombrando 3 miembros. Lo que pasa es que la que se nombró cuando yo era ministro de Hacienda, es una de las que acusa al presidente de que ha sido infiel, para ponerlo de alguna manera. Sí, Olga Lucía Acosta. Pero debo decir, y además lo digo yo como un miembro independiente que fui, a mí me nombró el gobierno Santos, ¿ok? Como miembro independiente de la Junta del Banco de la República. Y yo, perdón, mi comprensión del tema es que una vez uno es nombrado, uno es independiente del gobierno. O sea, no tiene por qué seguir orientaciones del gobierno. Uno es miembro independiente que tiene que cumplir los objetivos del Banco de la República, no los objetivos que quiera cumplir, o sea, los programas del gobierno, ¿no? Y más aún, en ese sentido, uno puede decir incluso que de pronto otros de los miembros que han nombrado este gobierno no están cumpliendo su función, digamos, de ser estrictamente hablando miembros independientes, porque eso es lo que son, miembros independientes. Por lo tanto, no tienen poder. Más aún, uno se pregunta, supóngase que venga un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Un ministro de derecha. Estos dos miembros que nombró el gobierno Petro, ¿cómo se van a comportar? ¿No es cierto? ¿Van a seguir orientaciones del gobierno? Lo dudo. Sí, entonces, ahí van a ejercer su independencia. Tienen que comenzar a ejercer desde el momento en que son nombrados. Ese fue lo que yo entendí, lo que siempre entendí en las dos funciones que he tenido, como presidente de la Junta y como miembro independiente de la Junta. O sea, los miembros independientes son independientes.
y así deben actuar y no tienen por qué seguir orientaciones del gobierno que los nombró. Y una cosa, usted como ha sido de las dos, o sea, usted ha sido miembro nombrado, sí, de la Junta, pero también ha presidido la Junta como ministro. Lo hizo ahora cuando estuvo en esa cartera, en este gobierno. Y la pregunta que le hago, porque se lo he oído en muchas ocasiones a varios que han sido parte de esa Junta, y es que el papel que juega el ministro es muy importante y es una voz pues realmente poderosa. ¿Cuánto es realmente eso cierto? Y eso cómo funciona? Pues No, es totalmente cierto, es totalmente cierto. Más aún, hay un viceministro que es el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, que siempre coordina con el equipo técnico del Banco de la República, digamos, la agenda y asiste a reuniones en el Banco de la República, digamos, antes de las juntas. Hay una coordinación entre el gobierno y el Banco de la República que tiene lugar antes de las juntas y que, digamos, está a cargo del caso del Ministerio de Hacienda del viceministro técnico. Entonces, hay un trabajo muy estrecho del gobierno con el Banco de la República, pero eso no quiere decir que el Banco de la República tenga que adoptar la política del gobierno. Es una entidad que la Constitución de 1991 decretó debería ser autónoma o independiente, y por lo tanto es un poder independiente. Ahora, el ministro se sienta, preside la Junta y por lo tanto tiene una voz importante como presidente de la Junta, pero la Junta no tiene por qué adoptar las propuestas del ministro. Como digo, reitero, hubo varias, por ejemplo, para ponerlo claramente, a mí me nombró el gobierno Santos cuando Mauricio Cárdenas era ministro de Hacienda, y creo que en más de una ocasión derrotamos las propuestas de Mauricio Cárdenas en la Junta. O sea, y Mauricio Cárdenas no se retiró de la Junta. sí, exacto. ¿No es cierto? Sí, simplemente sí. aceptó la mayoría. Sí. Entonces, esa es la forma como que hay que actuar. De pronto hasta a mí, cuando yo presidía la Junta, no siempre me siguieron mis orientaciones. Pero bueno, ese son temas. El ministro propone, pero no dispone. Quien dispone es la mayoría de la Junta. Claro. Y en ese sentido, digamos, más allá de esta discusión, ¿usted qué cree que se puede estar hablando de una ruptura institucional, como dicen muchos? O sea, entre el Estado, el gobierno presidido por Gustavo Petro y el Banco de la República, que es una de las instituciones pues, más sólidas del país. Bueno, uno podría decir también la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿no? Que también son órganos independientes del gobierno, ¿no? Entonces, la institucionalidad democrática y la institucionalidad que estableció la Constitución del 91, hay que respetar a las instituciones independientes, ¿ok? Esa es una regla fundamental de la democracia. Y espero que el presidente Petro y el ministro de Hacienda, digamos, cumplan ese requisito fundamental, esa regla fundamental de la democracia. El presidente fue electo pero dentro de las normas democráticas y por lo tanto debe cumplir las normas democráticas. Si el presidente le dice al ministro que no vaya a la Junta, significa que no puede haber reunión de Junta. ¿Y entonces qué pasa ahí? Bueno, es una buena pregunta. Creo que yo lo que entiendo es que por las normas legales, que si el ministro digamos, no así, las juntas tienen, digamos, por acuerdo son mensuales. Entonces, si el ministro no va a 12 a 2 reuniones mensuales y por lo tanto no se puede reunir la Junta, por ese motivo, a mi juicio, puede ser destituido. Entonces, el presidente Petro está destituyendo al ministro de Hacienda si le obliga a no ir a la Junta Directiva del Banco de la República. Lo está, en efecto, destituyendo. Y una de las discusiones que yo creo que hemos planteado las veces que usted ha venido aquí a fondo tiene que ver con la misión del banco. Hay veces uno dice, bueno, la misión del banco después de tantos años tiene que ser siempre, todavía hoy, en la Colombia de hoy, en el mundo de hoy, estrictamente dedicada a controlar la inflación, o puede abrirse a otros, digamos, a otros factores que también tienen que ver con la economía y con la salud de la economía. ¿Usted qué dice?
Bueno, digamos, la Constitución Dice, dice, sí, ¿no es sí, yo cierto?, sé. que tiene que haber, la política monetaria tiene que ser coordinada con la política económica general. Ujú. Eso es precisamente lo que se hace en las reuniones previas a la Junta, en las cuales el Ministerio de Hacienda está representado por el viceministro técnico. Es Sí, un problema de coordinación, ¿no es cierto?, con la política económica general. Y por eso la Corte Constitucional, en una sentencia muy importante de 1999, en medio de esa recesión de entonces, estableció que la política monetaria no podía ignorar el empleo y la actividad económica. ¿Ok? O sea que sí tiene que tener en cuenta, fuera de la inflación, pues estos otros factores. factor. Ahora, debe uno decir, en la coyuntura actual, tal como está, digamos, las expectativas de aumento de la inflación son clarísimas. Sí, Y la ¿verdad? inflación está subiendo, o sea, no hay la menor duda. Más aún existe incluso un nuevo riesgo importante, que es la guerra de Irán, De Irán, que vamos a hablar ahorita, sí. La que va a aumentar el menciona precio que del está aumentando el precio de combustibles y los fertilizantes, y por lo tanto aumentar también el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, hay ese otro factor. Digamos, ese es el problema. En cambio, hasta ahora, lo que uno observa es que no hay efectos, no hay un debilitamiento del empleo, todo lo contrario, la encuesta de empleo de febrero fue positiva. muy buena. La actividad económica pues tiene una pequeña desaceleración, pero no es muy fuerte. En el contexto, pues es muy claro que el riesgo principal en la actualidad es la inflación. Y por lo tanto, digamos que el Banco de la República de prioridad a la inflación no tiene toda la lógica posible. Ahora, más aún, cuando el choque de inflación es violento, debe ser prioridad absoluta. Tomamos un ejemplo muy concreto, que fue el año 2022. Sí. ¿No es cierto? El año 2022 fue en febrero, fue la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Se dispararon los precios de los combustibles y de los alimentos en forma muy importante, y eso se reflejó en la inflación colombiana, pero en forma dramática. Aumentó 10 puntos la inflación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la respuesta del banco? Pues aumentar dramáticamente la tasa de interés, la aumentó 10 puntos más o menos. O sea, lo que había aumentado la inflación. Entonces digamos, en ese caso, ante un choque de esa magnitud, pues realmente la inflación es el objetivo único. No es la situación actual, pero la situación actual más bien es una en la cual hay una expectativa de aumento de inflación, que es afortunadamente pues más no esa magnitud del 2022, exacto, sino más moderada. Exacto, digamos, más moderada, pero, sí, exacto. Pero no hay ni efectos hasta ahora sobre la actividad económica, ni tampoco sobre empleo. El presidente del banco, en su declaración, habló precisamente, hizo una frase muy contundente de lo que podría suceder en materia de inflación si seguía la guerra en Irán. Y ellos salieron a decir que esa era otra de las razones para haber aumentado de esta manera los intereses. ¿Usted cree que el impacto que va a tener la guerra en Irán, que se está extendiendo, va a ser mayor que el que tuvo en el 2022 la guerra en Ucrania, en la economía colombiana? Afortunadamente creo que no. Creo que no, pero como digo, digamos, hay un efecto positivo fuerte sobre los precios de petróleo, el gas y también de los fertilizantes, ¿no? Que van a afectar la oferta agrícola y por lo tanto los precios agrícolas, ¿no? Eso ya se está dando, pero afortunadamente las magnitudes son más, no son de un aumento tan fuerte, y no se espera, digamos, lo que hasta ahora, pues, no se esperan los efectos dramáticos que estuvo entonces, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés de todos los bancos centrales, incluyendo el de Estados Unidos, la Reserva Federal, ¿no? Eso no se dio. Entonces, bueno, en síntesis, creo que digamos, ese efecto sí se va a dar, o se está dando, pero no va a ser tan fuerte. Hay además, pues, todo este rumor de cuándo va a terminar esta guerra, ¿no? Hoy veo la noticia aquí en Estados Unidos que el presidente Trump dice que se va a retirar de todas maneras, no sé, en 2 o 3 semanas, ¿no? Vamos a ver qué dice. De ahí va a hablar, tiene
conferencia pública hoy. Entonces vamos a ver qué anuncia en esa materia, pero es posible que digamos que para poder, por de alguna manera, que dado el impacto que ha tenido esto y el control que tiene Irán sobre el estrecho de Hormuz, digamos, bueno, y el hecho de que una parte importantísima del petróleo, el gas y los fertilizantes del mundo se transan pasan por el estrecho de Hormuz. Entonces, dadas esas circunstancias, es posible, no me sorprendería, que el gobierno de Estados Unidos decida suspender sus ataques pues, relativamente pronto. Obviamente, esperemos a ver cuál es la decisión. Más aún porque otro hecho que claramente no se ha dado es sobre todo lo que esperaba el gobierno de Israel, de que iba a haber un cambio político en Irán. En Irán, Hasta sí. ahora no hay la menor señal de cambio político en Irán. Entonces, ese objetivo no se está logrando. Entonces, uno puede decir, bueno, se logran los objetivos de debilitar militarmente a Irán, esos creo que ya se lograron en gran medida, pero, y bueno, y obviamente digamos, la posibilidad de que construyan una bomba atómica, ¿no? Creo que esos objetivos se están logrando, pero no el objetivo de cambiar el régimen. Entonces, en esas circunstancias, de pronto el gobierno de Estados Unidos debe cumplir mi tarea, que era debilitar militarmente a Irán, sin cambio político, pero entonces que ellos, digamos, cumplan las reglas correspondientes. Finalmente uno dice, bueno, todo esto se da en un momento en que Colombia pues está en pleno debate electoral. Y esta noticia pues cae en medio de ese ambiente polarizado, difícil, complicado. O sea, ¿usted cree que muchos de los esfuerzos que está haciendo el presidente y esta decisión pues de estirar este lazo y hasta romperlo con el banco, por lo menos momentáneamente, tiene que ver con una decisión o con una urgencia más bien del propio presidente, que no tiene caja, y de ver cómo trae más dineros a Colombia por un lado, y de ver cómo evita que las alzas en el salario pues por el otro lado afecten a las personas que van a hacer pues préstamos en los bancos? No sé, no sé si podría responderme de esta manera, qué es lo que está diciendo Gustavo Petro en este instante. Bueno, obviamente va a haber un encarecimiento del crédito, pues no hay la menor duda, ¿no? Esa es la primera, sí. Pero reitero, para utilizar la jerga de los economistas, no es un encarecimiento real, porque la inflación también está aumentando. Entonces, la tasa de interés real lo más probable es que no aumente. Esa es la tasa de interés que veníamos del año pasado, ¿no? Para ponerlo de alguna manera. Entonces, ese efecto, pues sí se va a dar, pero no es necesariamente pues, un efecto que vaya a generar pues, una recesión en la economía. Creo que eso no es exacto, no es lo que se puede esperar, ¿no? Eso por un lado. Y el hecho de que termine o sea, que se dé en plena debate electoral, eso también es más complicado, porque pues el banco es digamos, no es un sujeto, pues, hoy como institución, pues, que debería estar metida en esta discusión electoral, pero de hecho, pues, lo que sucedió la mete. Pues sí, es correcto. ¿Y usted qué opina? El tema del proceso electoral, sin duda alguna. Sí. Pero yo no, es decir, no sé para dónde iría el debate electoral. Yo estoy del lado de los... bueno, de hecho hay una carta como de más de 200 economistas que firmamos que más bien defendemos la autonomía del Banco de la República, ¿no? Entonces, ahí estamos. Esa es la agenda que yo comparto y apoyo a los candidatos que quieran mantener la autonomía del Banco de la República. Esa es la carta que firmamos, no sé, más de 200 economistas colombianos, incluyendo, creo que una gran cantidad de ministros, diciendo que defendemos la autonomía del Banco de la República. ¿Y usted cree que en este momento es el
punto más complicado en que ha estado en peligro esa autonomía? Bueno, el gobierno de Petro quiere romper la autonomía, Pablo, bueno, pero va a fracasar. Entonces, más bien, creo que las campañas políticas razonables deben defender la autonomía del Banco. La semana pasada, más de 200 economistas y académicos de 24 países del mundo, entre ellos el Nobel Joseph Stiglitz y economistas tan conocidos en Colombia como Tomás Piketty y José Antonio Campo, nuestro invitado aquí en A Fondo, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que le pedían que liderara el retiro de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión, que es un sistema de justicia acordado entre estados para proteger mutuamente sus inversiones fuera de los tribunales nacionales. En concreto, le piden que esa decisión se tome en esta reunión que va a haber próximamente en Santa Marta, en donde se va a dar la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. La carta lo que dice claramente es que el arbitraje de inversión, incorporado en miles de tratados internacionales, incluidos en los suscritos por Colombia, permite a las multinacionales, óiganme bien, extranjeras, demandar a los estados ante tribunales internacionales cuando consideren que una política pública afecta su rentabilidad. Y eso puede suceder. Y de hecho es probable que ya haya sucedido cuando el Estado, por ejemplo, inicia un cambio en su política de transición energética y decide adoptar una medida que va en contra del interés de una multinacional, argumentando que se trata de proteger el medio ambiente. La carta, que fue muy bien acogida por el presidente Gustavo Petro, que dice que está pensando seriamente en hacer lo que les proponen, ha sido rechazada por otros economistas, diciendo que si Colombia se sale de estos acuerdos, pues va a afectar la inversión extranjera. Sin embargo, como bien lo dice aquí nuestro invitado José Antonio Campo, los países que han decidido salirse de ese camino, como Brasil, por ejemplo, y otros países del orbe, pues no han tenido ningún problema en materia de inversión porque está crecido. Oigamos a José Antonio Campo sobre este tema específico que tiene que ver con esta carta firmada por estos importantísimos personajes. Sobre esa carta anterior, digamos, que es sobre el uso del arbitraje en disputas entre el gobierno colombiano y inversionistas extranjeros, dicho sea de paso, mi columna del Tiempo el domingo va a ser exactamente sobre eso. Entonces, invito a todos los oyentes suyos a que la lean. Bueno, me parece muy bien. Pero aparte de eso, digamos, los argumentos son los siguientes. La primera es que es un mecanismo discriminatorio. O sea, porque es un mecanismo en el cual, digamos, los inversionistas nacionales no tienen defensa. O sea, discrimina contra los inversionistas nacionales, ¿no? Ese es un primer argumento. Segundo, digamos, en un sistema judicial bueno como el de Colombia, no hay ninguna razón para que las disputas vayan más allá del sistema judicial colombiano, ¿no es cierto? Y eso es por lo demás lo que no solamente el caso de Brasil o Sudáfrica o India, Indonesia han adoptado, sino incluso los países europeos. Los países europeos no están utilizando el arbitraje. Ni siquiera Estados Unidos con Canadá. Entonces, a mí no me digan pues que es un mecanismo maravilloso porque promueve la inversión cuando los propios países desarrollados no lo utilizan. Y yo, leyendo la literatura sobre esto, encuentro que no hay evidencia, clara, estadística, empírica, para poderlo, como decimos los economistas, que demuestre que, ese tipo de acuerdos promueven la inversión extranjera. No hay evidencia alguna en ese sentido. Y por lo tanto, pues yo creo que, retirarse de ese arbitraje es positivo, ¿no es cierto? Y hay un problema precisamente concreto que, de hecho, se ha dado en el caso colombiano, ¿no? Y es que un inversionista puede demandar al gobierno colombiano por un daño económico
generado por una decisión del gobierno que es de carácter general. Por ejemplo, saca una norma ambiental. La empresa extranjera viola esa norma ambiental y el gobierno la sanciona, pone una multa. Entonces, el inversionista va internacionalmente Y y dice, demanda. No va y demanda. Es que sí, eso demanda. es lo que pasa. Entonces, termina a veces, Pasó digamos, con Odebrecht. contrarrestando las políticas nacionales. Bueno, pasó No es con que- Odebrecht. Pasó con ¿Qué? Odebrecht. Pasó con Odebrecht. Sí, entonces yo sí creo que en realidad esto no es un tema nuevo para mí. Yo estaba en contra de los arbitrajes de inversión, además son Siempre. costosísimos, ¿no? Sí, son O sea, costosos. pagar a los abogados para que defiendan a Colombia en los procesos de arbitraje. Y un tema muy importante también, no hay segunda instancia. O sea, si en una disputa entre un inversionista y el gobierno, digamos, el inversionista pierde en la primera fase del juicio, puede seguir adelante, ir a la Corte Suprema de Justicia a tratar de defenderse contra la decisión del juez que tomó la decisión. Un arbitraje no tiene ese mecanismo, o sea, no hay segunda instancia. Ujú. Interesante. En todo caso, ese es un debate que se abrió y que en ese caso el presidente Gustavo Petro sí aceptó esa carta. Esa carta en donde yo tengo entendido dice, hombre, sí, pensemos en salirnos del arbitraje internacional en casos donde hay problemas con compañías extranjeras, ¿no? Entonces hay que decirle al presidente Petro que también cumpla la carta que mandamos los economistas colombianos hoy, que es respetando la autonomía del Banco de la República. Pues ese también, lastimosamente, es un debate que hoy se está dando y que no debería ser debate, pues porque es un mandato, ¿es verdad?, de la Constitución. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado acá en esta oportunidad explicándonos lo importante que es la independencia del banco, los intentos que se han tenido en muchos gobiernos por horadar pues sí, esa independencia y los casos fallidos que siempre se han tenido cuando se ha intentado por parte de los gobiernos de turno. Ojalá este sea ese caso. No, muchas gracias, María Jimena, de nuevo, encantado de estar a fondo de nuevo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.